Capítulo 1. La batalla del fin por Dexaldir es solo un sueño, no puede ser cierto. Esos eran los delirios de un hombre en negación. Esto no puede ser real. La misma voz del mismo hombre se oyó con un tono más fuerte de incredulidad y negación absoluta. Este hombre estaba en un bar, tomaba constantemente vasos de cerveza en la barra del establecimiento para intentar calmar su cuerpo tembloroso y despejar su mente colapsada por la crisis. Te aseguro que esto es real. El cantinero que estaba atendiendo a este hombre de aspecto desaliñado le afirmó que nada de esto era un sueño o alucinación por el alcohol en exceso. A menos que todos nosotros estemos drogados o algo así, no hay manera de que esto sea un sueño. El mismo cantinero continuó con sus palabras que solo hacían sentir más intranquilo al hombre desaliñado. Querrás decir una maldita pesadilla, G, porque eso es lo que es todo esto. Otro cantinero, compañero suyo, le interrumpió mostrando su preocupación. Realmente me gustaría que sea eso, sería 1000 veces mejor, dijo un cliente de otra mesa. Tal vez se pregunten qué está sucediendo y por qué la gente parece preocupada por lo que sea que esté por suceder. La respuesta es fácil, mis amigos, hace tan solo una hora un evento inesperado ocurrió en este mundo y afectó de manera global a toda la humanidad. Unas pantallas extrañas aparecieron en cada rincón del planeta Tierra. Al principio las pantallas eran unas cuantas, después se volvieron miles, luego millones, hasta que finalmente todo ser humano tenía delante suyo una de esas pantallas, sin importar el lugar donde esté. Por supuesto, los gobiernos y las agencias más importantes de todo el mundo no se quedaron de brazos cruzados y organizaron una reunión inmediata. Pero no solo los políticos y líderes se reunieron, ya que incluso algunos de los criminales más poderosos, las mafias y organizaciones del bajo mundo, y también los ricos más influyentes y poseedores de cantidades incalculables de dinero, estaban reunidos para debatir sobre la situación y el peligro que podría representar. Entre todo el caos que se desencadenó desde la aparición de las pantallas, surgieron muchas teorías tratando de explicar la naturaleza de estas. Algunos pensaron que eran de origen alienígena por lo avanzadas que se veían, otros creyeron que podría ser un arma de algún grupo terrorista con acceso a tecnología muy avanzada, los más radicales afirmaban que era una distracción del gobierno para infundir el caos en las personas y distraerlos una vez más del verdadero problema. Luego también había quienes pensaban que podía ser una señal divina del dios de su religión y creencia correspondiente. Pero lo cierto es que nadie sabía qué eran esas pantallas hasta que finalmente un mensaje apareció y las cosas que vieron después solo ayudaron para aumentar el miedo de la humanidad. El Ragnarok, la batalla final entre el hombre y Dios, luego de ver cómo en las pantallas empezaban a transmitir lo que parecía ser una especie de parlamento, pero lo que más les sorprendió no fue eso, no fue ver cómo habían varias islas flotantes, no. Lo que los sorprendió fue ver cómo las gradas de ese parlamento estaban repletas de dioses, los mismos dioses de todas las mitologías que antaño habían sido venerados por los humanos de la antigüedad, mismos dioses que hasta ese momento eran recordados como meros mitos y leyendas. Pero los dioses eran de hecho, reales, muy reales. Y lo peor no fue saber que habían estado equivocados todo este tiempo. Lo peor para sus débiles mentes humanas fue saber que estos mismos dioses querían acabar con todos y cada uno de ellos. Cuando vieron cómo los dioses empezaban a dar sus motivos para la aniquilación de la humanidad, más de uno no pudo evitar sentir la impotencia de no poder negar ninguna de esas acusaciones cometidas por su especie. Acciones que no solo los dañaban a ellos como especie, sino que también atentaron contra su hogar, el mundo que los dioses habían creado para ellos y que solo lo estaban destruyendo lenta y dolorosamente. Más de un humano que seguía o predicaba alguna religión cayó de rodillas intentando de manera irónica negar que algo de esto estuviera pasando. El día del juicio había llegado para todos ellos y no había nada ni nadie que pudiera salvarlos de su inminente extinción, o al menos eso fue lo que pensaron. El Ragnarok 13 vs 13 Dios vs hombre. ¿Acaso los poderosos dioses están asustados? Absolutamente toda la humanidad se inquietó por el atrevimiento y la valentía de aquella valquiria que tomó la iniciativa de oponerse a la eliminación de la humanidad y darles una última oportunidad para demostrar su valor ante sus creadores. Pero nadie se esperaba que fuera de esta manera. En fin, la decisión ya había sido tomada y aceptada por los dioses, ya no había vuelta atrás para ellos. Dentro de la pantalla, el Ragnarok queda inaugurado. Sentenció el mismo dios con apariencia demacrada que para sorpresa inicial de los humanos, se trataba de Zeus. Rey de los dioses griegos y líder del Valhalla para desconcierto de los historiadores.
El viejo dios alzó su martillo de madera y de forma sorprendente su brazo aumentó en masa muscular solo para estrellar el mismo martillo contra el suelo, formando una grieta, señal obvia de su inmensa fuerza como dios. «Yeah», decía con emoción el gran Zeus, alzando sus brazos ante la mirada de varios dioses presentes. Fuera de la pantalla. Celebra como si se tratara de una fiesta, viejo bastardo. Quizás no sea tan comunes las celebraciones de este tipo. Es el jodido cielo, repleta de dioses. Obviamente algo así jamás ocurriría en su mundo, menos una lucha entre mortales contra inmortales. Un grupo aislado de adolescentes empezó a mostrar su desprecio por el comportamiento tan infantil que presentaba ese dios que para nada concordaba con lo que ellos esperaban de semejante deidad. Se supone que es un dios, pero se comporta como un niño, fueron algunos de los comentarios. Dentro de la pantalla, a la sombra de un brillante telón, tuvo lugar un apocalipsis del nadie habló. En lo más alto de las gradas del Parlamento, se encontraba una figura juvenil observando fijamente el lugar donde estaba Zeus celebrando con su brazo musculoso extendido. «Estos malditos vejestorios y sus escándalos estúpidos de siempre», dijo la figura mientras observaba lo que hacía Zeus. «Bastardos, ¿y se supone que tienen algo de grandeza?», finalizó, mostrando su rostro completo y siendo el de un joven con cabello blanco plateado con una trenza, tenía una capa de color rojo y una expresión de disgusto notable se formó en su rostro combinada con sus ojos rojizos. Tiempo después de la Asamblea de Supervivencia de la Humanidad de Gem. «Bueno, todo el mundo. Estamos aquí reunidos el día de hoy por una única razón». Empezó a hablar Zeus para el resto de dioses. «Para anunciar a los dioses que nos representarán en el Ragnarok». Tras decir eso, las gradas estallaron en emoción por querer conocer el nombre de los dioses que los iban a representar. Más y más dioses exigían a gritos conocer a los afortunados. Maldita sea, cuando pienso en lo que está pasando. En una zona de las gradas, un dios con vestimenta egipcia rodeado por otros dioses con características similares, empezó a quejarse. «Zeus bastardo, ¿cómo te atreves a llamarme para un asunto tan ridículo como este?», fue lo que dijo aquel dios egipcio molesto, ahora revelado como dios del sol Ra-Orquit, Egipto. Fuera de la pantalla. Las personas prestaron atención al acercamiento a esa figura extraña, lo que para muchos fue solo un joven dios que no parecía la gran cosa. Pudieron notar que este tenía algo de desprecio por la inmadurez de los dioses, especialmente por Zeus. Muchos fanáticos de la mitología trataron de identificar qué dios podría ser ese, trataron de identificarlo por sus vestimentas, pero no pudieron sacar conclusiones rápidas debido a que solo se veía una capa roja. Algunos creían que podría tratarse de algún dios romano, pero lo descartaron ya que no recordaban alguno que tuviera trenzas. Vaya, parece que incluso hay dioses que no simpatizan con Zeus ni que lo digas, aunque ese chico parece ser de nuestra edad, apostaría que es más viejo que nuestros abuelos, y los abuelos de estos mismos. Cuando se hizo el cambio de escena repentina, muchos se desconcertaron de que dijera que pasó un tiempo desde eso. ¿Acaso esto no estaba sucediendo en tiempo real? Luego de que Zeus diera el anuncio de que iban a presentar a los dioses para el Ragnarok, muchos humanos se tensaron por la posibilidad de tener que enfrentar a semejantes monstruos. Aunque no todos eran conocedores de la mitología, no era necesario para saber que un dios era un planeta entero al lado de un simple mortal que apenas y era una insignificante hormiga a sus pies. Bien, parece que al fin sabremos quiénes serán nuestros verdugos. Un joven habló con pesimismo, realmente no tenía esperanzas de vivir a esto. No podemos darnos por vencido, tal vez y tengamos un poco de suerte. La voz de una chica fue interrumpida por su amigo. Un poco de suerte. Karen, no tenemos oportunidad contra esto, son dioses. El chico mostró su temor ante su amiga y resto de personas a su alrededor. No tenemos oportunidad ni contra el más débil de ellos, solo nos están extendiendo nuestro sufrimiento. Finalizó casi a gritos. Su amiga, lejos de asustarse o enojarse, solo intentó mantener la compostura y habló en respuesta. Ya lo sé, son dioses. Su voz incluso dudaba de llamarlos de esa manera. Pero aún así, no nos queda de otra más que confiar en la que la Valquiria tiene un plan. Finalizó con entusiasmo. Algunos de sus compañeros se contagiaron del mismo entusiasmo, pero la gran mayoría se mostraban negativos y sentían que aquella Valquiria solo había logrado empeorar su situación dándoles falsas esperanzas de supervivencia. Las personas no pudieron evitar ver lo emocionados que estaban los dioses cuando hace tan solo unos minutos se mostraban reacios a tan siquiera aceptar la propuesta del Ragnarok. Celebran porque saben que ya tienen la victoria asegurada.
Yo estaría igual si estuviera en su lugar. Sin embargo, cuando se mostró la zona de cierto dios, muchos prestaron atención a cómo iba vestido y a sus acompañantes, algunos ya empezaban a sospechar de su identidad, pero finalmente las pantallas lo confirmaron. Ra, el supremo del panteón egipcio. Un historiador se sorprendió al reconocer al dios Setodo en su trono con una expresión de disgusto. Varios historiadores y fanáticos de la mitología egipcia entraron en pánico al ver al dios del sol más icónico delante de ellos, o bueno, dentro de las pantallas. No puede ser. Realmente es él. Un hombre procedente de Egipto se mostraba incrédulo ante lo que veía. Se tratan del dios del que tanto había escuchado en las historias que le contaban de niño y que había sido venerados como el dios supremo de su pueblo hace miles de años. Todo Egipto entró en shock al ver al dios Ra y saber que sus ancestros tenían razón en cuanto a sus creencias, y vaya que también era cierto que Ra imponía respeto como todo un dios. Con su sola mirada, muchos trataron de desviar la mirada temerosos de él. Luce algo diferente. Un trabajador de un museo volte para ver una estatua del dios Ra junto a otras pinturas que lo representaban según los antiguos egipcios. Más de uno empezó a murmurar sobre la apariencia de Ra y lo diferente que era en comparación a la imagen popular que todos conocían. Vaya, si con Zeus ya estábamos un poco equivocados, con Ra fue peor. Dijo alguien, recordando cómo Zeus no se parecía mucho a sus representaciones de un hombre viejo pero imponente, y ahora Ra, el dios que se suponía tenía cabeza de un águila, se veía como un simple humano pero con vestimentas egipcias. Bueno, había oído que la figura de Ra fue cambiando con el avance de la civilización egipcia, pero esto fue algo inesperado. Pensó un arqueólogo experto en la cultura egipcia, recordando algunas curiosidades que fue descubriendo en su trayectoria. Tal vez sea un aspecto temporal, ya sabes eso de que los dioses pueden cambiar su apariencia y tienen una verdadera forma. Su compañero también arqueólogo le sugirió. Quizás, pero habrá que esperar a ver cómo son el resto de dioses. Dentro de la pantalla. Otra vez, mira que exagerar de esta manera. Una diosa bastante musculosa empezó a llamar la atención de los otros dioses a su alrededor, aunque un poco intimidados de su presencia. ¿Que quién saldrá? Ni que fuera algo que no sepamos todos ya. La misma diosa alzó la mirada con seguridad en sus propias palabras. La diosa más fuerte. Morrigan, Celta, ¿estás seguro que no quieres mirar a Nikki? Un dios regordete con aspecto de motociclista empezó a preguntarle a su amigo que tenía una revista cubriendo su rostro. Ya están por hacer el anuncio. No me interesa, respondió sin más aquel dios recostado, sin darle interesa el anuncio. Aunque bueno, está claro que a nosotros no nos van a elegir. Varios dioses menores empezaron a perder la esperanza de participar en el Ragnarok con una mirada sombría en sus rostros. Ellos son. Zeus empezó a alzar el tono en su voz, aumentando aún más el drama en el lugar. ¿A quiénes de entre los demás habrán elegido? Lo cierto es que estamos algo ansiosos por saberlo, los elegidos para representarnos en el Ragnarok. Zeus hizo una pose dramática mientras se inclinaba lentamente, seguido de eso una pantalla holográfica apareció con el nombre de los representantes. Cuando por fin apareció, todos los dioses se mostraron sorprendidos no oír lo que veían, y entonces sucedió: Buda, Loki, Apolo, Poseidón, Susana, Onomikoto, Hércules, Thor, Visamonten, Anubis, Odin, Shiva, Beelzebub. Oye, mi nombre no está en esa lista, el mío tampoco. Fuera de la pantalla. Bueno, creo que no tendremos que esperar tanto. El mismo arqueólogo se respondió a sí mismo al ver a la diosa que aparecía en pantalla. ¿Esa es Morrigan? Un hombre alzó las cejas con sorpresa al ver la peculiar apariencia de la diosa celta. Creo que es algo inesperado. Otro hombre compartió su misma opinión. Varios imaginaban a Morrigan como una diosa fuerte, pero no la esperaban tan fornida. No veo el problema, quiero decir, se supone que ella es la diosa celta de la guerra. Una mujer que conocía sobre mitología celta habló entre la multitud. Entonces tiene sentido que tenga más músculo, finalizó, captando la atención de varios. Más murmullos surgieron a partir de esta aclaración, pero aún así varios seguían sorprendidos mientras observaban a la diosa. Lejos de ahí, en un gimnasio, varias personas que se encontraban entrenando. Con sus rutinas diarias de ejercicio, solo podían mostrar respeto y admiración por la diosa y por su cuerpo bien trabajado. En serio que me falta mucho para tener un cuerpo como ese, una chica pensó mentalmente en cuanto le faltaba para tan siquiera acercarse a ese tipo de figura. Varias personas observaban sus figuras y las comparaban con la de Morrigan. Vaya, y pensar que yo me consideraba fuerte. Un hombre comparó sus brazos con los de la diosa y se sintió escuálido a su lado.
En realidad, no se ve nada mal, un hombre pensó para sí mismo viendo a la diosa. Vaya, parece que hasta los dioses también tienen varios estilos de vestimenta. Una diseñadora de modas con una larga trayectoria notó con curiosidad el cómo esos tres dioses vestían atuendos más modernos, como chaquetas de cuero negro y lentes. ¿No le interesa? Eso es raro. Un chico de secundaria se mostró sorprendido por la respuesta vaga del extraño dios con una revista. Varios ciudadanos chinos observaron con atención a ese dios peculiar, más que nada por su vestimenta, que aunque moderna, les recordaba a ciertos ropajes de antaño, en las épocas que vivían sus ancestros. ¿Podrá ser algún dios de nuestra cultura? Un ciudadano preguntó a nadie en específico, sin obtener respuesta alguna. Tantos dioses y no reconozco a ninguno de esos. Un chico de primaria le habló a su compañero de clase. Tal vez sea por eso mismo que no los van a escoger, le respondió su compañero. Sentiría algo de lástima por ellos, de no ser porque van a ser nuestros verdugos. Muchas personas empezaron a teorizar quiénes podrían ser los candidatos para el Ragnarok. Bien, es hora de conocerlos, dijo una persona con algo de curiosidad por saber qué dioses participarán y ver si alguno de sus candidatos habría sido elegido. Cuando finalmente apareció la lista, bueno, está de más decir que la humanidad entera palideció ante los representantes de los dioses. Buda. Un monje que hasta ese momento había estado guardando la calma, no pudo evitar entrar en shock al ver el primer nombre de la lista. Buda Gautama, el guía espiritual que él había jurado seguir y compartir sus enseñanzas de vida y espiritualidad, ahora más que nunca sentía que toda la calma en su ser estaba desapareciendo. No, esto no es posible. El Dalai Lama, el líder del budismo, abrió sus ojos con incredulidad y miedo por ver al ser que por mucho tiempo había seguido en esa lista. Buda, aquel que fundó la que a futuro sería una de las religiones y creencias más practicadas en todo el mundo, misma que predicaba la búsqueda de la iluminación y la paz del ser interior, fundada por un hombre que abandonó su posición privilegiada para buscar su objetivo y que después buscó transmitir su descubrimiento con el resto de la humanidad, ahora buscaba acabar con la misma humanidad que intentó guiar. Tiene que ser un error, tiene que serlo, no hay manera. El Dalai Lama se dejó caer de rodillas con los ojos aún abiertos del terror. Cientos de seguidores del budismo a lo largo del mundo solo pudieron compartir ese mismo sentimiento de incredulidad y temor. Solo espero que no sea como en esas películas. Un hombre en un centro de masajes tragó saliva al ver una estatua del Buda meditando, se centró en su palma y empezó a recordar aquella mítica escena del Buda vs Wukong. ¿Pero no se supone que Buda era un líder espiritual? Un hombre le preguntó a su amigo, quien practicaba el budismo desde hace unos años. Hasta donde yo sé, Buda era solo un humano que alcanzó la iluminación, pero ahora no sé qué pensar con esto. El amigo le responde ahora con varias preguntas en su mente. En algunas tradiciones Buda era representado solo como un hombre común, en otras se le representaba como una deidad absoluta, en algunas ramas del hinduismo se le consideró el avatar del dios Vishnu, incluso se le adjudicaron habilidades como manipular su tamaño corporal. No puede ser, los tres van a participar. Grisem Sword miró atónito los nombres de los tres dioses nórdicos más icónicos de dicha mitología. El actor se encontraba en la filmación de la próxima gran película de Marvel, Avengers Doomsday, la más esperada por los fans del estudio desde Endgame, y ahora resulta que todo eso podría desaparecer por este apocalipsis de dioses. Esto es malo, tenemos al verdadero dios del trueno, al dios de las mentiras y también al jodido Odín. Tom Hiddleston mostró su preocupación, si bien no habían visto ni a Thor ni a Loki, sí habían visto cómo era Odín. Solo bastó una mirada del dios supremo de un solo ojo para que tanto él como el resto de la humanidad supiera que a pesar de su edad, era alguien de temer. Apolo, Poseidón y Hércules. Un historiador griego no pudo evitar levantarse de su asiento, asombrando al resto de sus colegas que también estaban sorprendidos por ver a los representantes del panteón griego. Uno de ellos ya había ayudado a eliminar a la humanidad en el pasado con una maldita inundación. Una de sus colegas habló con un tono de miedo absoluto en su rostro pálido. Todos en esa sala sentían que ahora era el turno de esta humanidad, la humanidad de hierro según los trabajos y los días de Hesíodo. Parecía que finalmente les había llegado su turno de desaparecer. Susano Ibisamonten, un adolescente aficionado por la cultura asiática, intentó recordar dónde había oído esos nombres. Recurrió a su computadora para buscar más información y la encontró, pero eso solo hizo que la preocupación creciera más en él. Rayos, literalmente rayos, pensó, ahora sabiendo que tenían a uno de los tres grandes hermanos de la mitología japonesa en su contra.
Menos mal fue Bisamonten y no alguien como Izanagi o peor Izanami, la diosa de la muerte. El mismo adolescente pensó en esta última. Según su mitología, Izanami había jurado asesinar a 100 humanos por día. Si alguien como Raya imponía respeto y miedo, ¿qué podría pasar si alguien como Izanami hubiera participado? Después de tantos años al fin tenía la oportunidad perfecta para eliminar a las creaciones de su ex esposo. El señor Shiva participará. Un hombre hindú gritó al reconocer el nombre de la deidad que tanto veneraba. Estamos condenados, los dioses nos van a destruir. Una mujer también originaria de la India empezó a alarmarse por saber que un dios de la sagrada Trimurti no solo estaba a favor de su extinción, sino que también quería luchar en persona. Cuando Shiva salió por primera vez en las pantallas, toda la India estalló en gritos de horror por darse cuenta que el dios de la destrucción se había aburrido de lidiar con ellos. Los mismos seguidores del hinduismo y aquellos que tenían en alta devoción al dios solo pudieron sentir como si su corazón estuviera a punto de estallar y sus ojos a punto de salirse de sus cuencas. Más de uno empezó a convulsionar por el pánico en sus cuerpos, más de uno había tomado medidas extremas como poner fin a sus propias vidas saltando desde lo alto de los edificios. Nadie quería presenciar cómo el mundo era destruido para luego ser reconstruido desde cero. Anubis, el dios de los muertos y el gobernante de la necrópolis. Un joven que estaba de excursión con su clase a un museo giró su cabeza a uno de los jeroglíficos en donde había una representación del dios mencionado. Tragó en seco al imaginar cómo se vería eso en la vida real, si los antiguos egipcios habían acertado en sus representaciones a diferencia de Ra, lo más probable es que Anubis fuera un auténtico monstruo humanoide. ¿Por qué? ¿Qué otra apariencia tendría alguien tan tenebroso como Anubis? Anubis, ¿pero por qué lo seleccionaron a él? Un hombre de edad algo avanzada arqueó una ceja. Se había dedicado al estudio de la cultura egipcia y conocía muy bien sus mitos y a sus dioses. Pudieron haber escogido a Horus, Isis, Bastet, Set o incluso al mismo Ra. Aunque tras recordar cómo era este último, quizás era mejor que ninguno de esos hubiera sido seleccionado. Beelzebub, el señor de las moscas, está en la lista. Un sacerdote quedó horrorizado tras reconocer ese nombre. Aquel demonio que era considerado como señor de las moscas y asociado con el pecado capital de la gula, así como también considerado uno de los príncipes del infierno. ¿De verdad los dioses lo habían convencido para que luche? Esto es un terrible presagio, sabía que esto solo era el principio de algo mucho peor. Una mujer mayor gritó en medio de una enorme multitud. Tras la aparición de las pantallas, muchos fieles alrededor del mundo se agruparon a las afueras del Vaticano, mismo que estaba de luto por el reciente fallecimiento del Papa. Lo que muchos consideraron una señal del fin del mundo, resulta que habían tenido razón por primera vez en esa suposición, pero ahora más que nunca, hubieran deseado jamás tenerla en un principio. Ellos esperaban un final tal como estaba escrito en las escrituras sagradas de su religión, uno donde Dios los juzgaría de acuerdo a sus acciones en la tierra. Jamás pensaron que el final sería decidido por una batalla entre humanos vs dioses, y ni siquiera estaban listos para una batalla entre los mismos dioses. O tan siquiera reconocer que existían otros dioses, además del suyo. Pero la realidad ya era clara, se habían equivocado. Los dioses paganos eran reales y poco importaba su opinión al respecto. Porque no intervienen en esto, una monja alzó su mirada al cielo esperando recibir alguna señal que en el fondo, sabía que jamás recibiría, no en estas circunstancias. Mami, ¿el Señor Dios también quiere matarnos? Un pequeño niño de tan solo 5 años le preguntó inocentemente a su madre en busca de respuestas. La madre por otro lado estaba tratando de contener unas lágrimas por ver cómo su hijo no parecía ni siquiera entender del todo la situación. Simplemente se limitó a abrazar con fuerza a su único hijo y este le hizo otra pregunta. ¿Esos también son dioses? No, no lo son, hijo, son solo unos monstruos. La madre intentó proteger la inocencia de su hijo, no quería exponerlo a toda esta tormenta, la forma en la que se refirió a los dioses solo demostraba que ella no los reconocía como tal. No podía considerar que aquellos seres tan inmaduros y arrogantes fueran llamados dioses, no en comparación a la deidad en la que ella y su hijo creían, un dios que amaba a la humanidad como sus hijos. Sabía que los humanos no eran unos santos, pero no podía creer que de verdad quieran eliminar a toda la humanidad por los crímenes de otros, sin tener un poco de compasión por aquellos que solo eran víctimas de todo este sufrimiento. ¿Podrá tan siquiera haber un dios que ame a la humanidad? La madre se preguntó a sí misma, dudando sobre qué tan posible era eso.
¿Quién lo diría? Tal parece que Francisco sí sería el último papa antes del fin. El famoso youtuber Dross Rosan, que estaba en su silla pensando en todo lo que había ocurrido hasta el momento. Hace no mucho, había estado subiendo mucho contenido en referencia a las profecías sobre el fin del mundo y ahora resulta que todo eso fue real todo este tiempo. Jamás se imaginó que algo así sucedería, nunca pensó que estaría vivo para presenciarlo. Era sabido que su contenido era solo para entretener y nada más. En sus inicios solía hacer sátira de las religiones y varias supersticiones, pero ahora, todo era diferente con la confirmación de que sí existían dioses y probablemente todo eso de lo que alguna vez dudó, pudo ser cierto todo este tiempo. Me pregunto cómo se sentirá el resto. Se recostó en su silla con los brazos detrás de su nuca, pensando en cómo se sentirían el resto de escépticos o ateos del mundo. Dentro de la pantalla. ¿Es esto alguna clase de error? Una voz severa se empezó a escuchar desde lo alto de las gradas. No veo mi nombre en esa lista. La misma voz aumentó el tono de su voz hasta que finalmente se reveló su silueta, misma que era bastante particular. Tenía el aspecto dividido, literalmente, un lado era el de un hombre normal con el cabello negro y largo, pero en la otra mitad tenía un aspecto monstruoso de color negro con un ojo abierto en ira que contrastaba con su cabello blanco desarreglado. Básicamente un lado del dios se veía relajado y el otro parecía ser el de una bestia del infierno. Dios supremo del zoroastrismo. Ahura Mazda, antigua Persia. Creo que no. Respondió un confuso Zeus. Zeus. Ahura Mazda alzó aún más su voz seguido de leves destellos de luz en sus ojos. En paralelo a él, Morrigan rompió los reposabrazos de su asiento. Ra solo se limitó a mostrar una expresión de rabia en sus ojos. No estarás insinuando que nosotros somos inferiores a esos de ahí. Fuera de la pantalla. ¿Quién es él? Un estudiante se preguntó tras ver a ese dios tan peculiar. Dice que es Ahura Mazda, pero nunca había oído hablar sobre él hasta ahora. Un amigo suyo trató de responder. Aquí hay un poco de información sobre él. Un compañero de los dos llamó su atención mientras buscaba en su celular datos sobre aquel dios. Le sorprendió notar cómo ese nombre había tenido millones de búsquedas en esos segundos, probablemente de personas igual de extrañadas que desconocían de aquel ser. Dice que es el dios supremo del zoroastrismo, una religión vigente hasta la fecha, pero lo extraño es que dice que él representa todo lo bueno, la luz y bueno, todas esas cosas del bien y el orden. Los tres voltearon a ver al dios en pantalla, que para nada parecía representar esa información de internet. ¿De verdad se trata de él? Un practicante del zoroastrismo contemporáneo se mostró sorprendido al ver el aspecto real que tenía la deidad de su religión. Lo imaginaba, más celestial, un líder religioso de su misma creencia habló algo incómodo por la apariencia de su dios. Parece dos caras pero con esteroides y nudista. Christian Bale bromeó tras resultar familiar esa apariencia mitad y mitad del dios. Claro que una cosa eran los efectos especiales y otra era saber que eso era realmente su apariencia. ¿Tiene un candado en donde creo que está? Y un hombre llamó la atención de una multitud tras señalar aquel extraño candado en cierta zona familiar para varios hombres. Más de uno no pudo evitar contener la risa tras comprobar que era verdad. Se lo está tomando muy personal. El mismo estudiante del inicio se sorprendió por ver cómo ese dios perdía la paciencia tan rápido. Sí, y Zeus solo está jugando con él. Su amigo añadió el detalle de que Zeus no parecía darle importancia al enojo del dios de dos caras. Normal, pero tal parece que el resto tampoco se lo está tomando bien, pensó perturbado su otro amigo luego de ver las reacciones del resto de dioses. No pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda tras ver el rostro de Ra. Dentro de la pantalla. Jo, resonó la risa del viejo dios. Muy bien, puedo sentir la sed de sangre de todos. Pero me temo que se están dirigiendo a la persona equivocada. Zeus empezó a jugar con sus mejillas mientras trataba de dar explicaciones. No digas estupideces, viejo. Morrigan comenzó a mostrar su furia con venas marcadas en su rostro. ¿Te das cuenta de que a todos nosotros nos dan absolutamente igual los motivos que puedas tener, verdad? Poco a poco comenzó a caminar de forma amenazante hasta donde se encontraba Zeus. Pero de pronto una especie de bastón bloquearía su paso. Fuera de la pantalla. Los humanos se mostraban intranquilos por ver cómo los dioses estaban perdiendo la paciencia. La cosa empeoró cuando vieron cómo Morrigan empezó a caminar de forma asesina hasta Zeus. Más de uno por instinto se apartó un poco de su pantalla por sentir que la diosa iba en contra suya. Cielos, ese viejo va a lograr que lo maten si sigue burlándose de la situación. Un hombre un poco preocupado por la situación exclamó. ¿Tú crees?
Zeus es el rey de los dioses por algo, no creo que alguien como Morrigan pueda contra el otro hombre, opinó. A pesar del aspecto decrépito de Zeus, muchos recordaron lo que le hizo a ese dragón, cómo destrozó su mandíbula, sin embargo, las personas se detuvieron al ver cómo la punta de un báculo había detenido a Morrigan en pleno trayecto. Pero ¿quién podrá ser? No, de verdad está ahí. Un joven chino entre una multitud empezó a recordar cierto personaje mitológico. Dentro de la pantalla. ¿Yati qué te pasa? ¿Buscas pelea? Amenazó Morrigan al dios que la había detenido. Maldita sea, es imposible dormir con tanto ruido. Entonces aquel dios, que no presentaba interés por la lista, se levantó de su asiento mostrando su rostro de aburrimiento. Lo mismo va para los demás, porque no se relajan un poco y prestan atención. El dios se puso de pie posando en mano su báculo. Kitian Dasenbaka, San Wukong, China, fuera de la pantalla. Muchos empezaron a sentir un poco de lástima por el destino de aquel dios que se atrevió a enfrentar a la diosa, pero en cuanto vieron al misterioso dios de la revista, varios se sorprendieron por ver cómo ahora estaba de pie sosteniendo su báculo, su rostro desinteresado pasó a ser uno de seriedad. Hasta que apareció el nombre de aquel dios, San Wukong, y el mismo joven chino reaccionó con sorpresa al ver que sus sospechas eran ciertas. Todos los ciudadanos chinos entraron en sorpresa al reconocer ese nombre, no fueron los únicos. En varias partes del continente asiático, enormes multitudes dejaron salir gritos de asombro al ver en vivo al legendario rey mono del viaje al oeste. La compañía creadora del exitoso Black Myth, Wukong, se llenó de varios murmullos entre todos sus trabajadores, más que nada por ver la verdadera apariencia del dios. Se ve algo distinto. Un trabajador de parte creativa y del diseño de los videojuegos trataba de buscar las palabras adecuadas. ¿Distinto? No parece en lo absoluto un mono. Una trabajadora señaló un póster publicitario donde se encontraba el Wukong del videojuego posando con su armadura y báculo del videojuego. Varios más en el mundo empezaron a tomar fotos del verdadero aspecto de Wukong y empezaron a circular en todo internet. Me pregunto cómo habría reaccionado Toriyama al ver esto, pensó Toyotaro, el aprendiz de Akira Toriyama, creador del mítico Dragon Ball. Se mostró curioso al observar el aspecto tan humano que tenía San Wukong. Era sabido por muchos que Toriyama se había inspirado en Viaje al Oeste y sus personajes para crear la etapa inicial de su exitoso manga tanto dentro como fuera de su nación. Su personaje estrella, Son Goku, mismo que le había dado la fama a nivel internacional, estaba inspirado en Wukong, pero Akira prefirió darle un aspecto más humano, dejando únicamente su cola de mono y un cabello negro en forma de palmera. Jeje, tal parece que no estaba tan lejos de su verdadera apariencia física. Toyotaro solo rió al ver lo irónico de la situación, mientras veía algunos memes y publicaciones graciosas comentando sobre esto. El gran rey mono, San Wukong, Xi Jinping, presidente de China, estaba expectante ante la aparición de un personaje tan icónico. Dentro de la pantalla. En las reglas del Ragnarok pone que debe ser una batalla de 13 contra 13, explicó el ahora revelado como San Wukong. Pero en esa lista solo hay 12 nombres. Jojo, nuevamente aquella risilla de Zeus se escuchó. No me imagino al antiguo San Wukong diciéndole a los demás que se relajen. Te has vuelto bastante más tranquilo, Zeus, comenzó a juguetear con su barba. Viejo de mierda, no hables como si me conocieras, respondió con desprecio el rey mono. ¿Qué diablos estás planeando? Le exigió el mismo Wukong a Zeus. ¿Planeando? Vamos, ¿qué necesidad hay de que planee algo? Zeus se mostraría algo ofendido por aquellas palabras. No se enfaden tanto, esto es una fiesta. Zeus empezaría a dirigirse a todos los invitados en las gradas. El Ragnarok es algo aburrido, tener a la débil humanidad de oponentes no es más que un pequeño divertimento, una broma, fuera de la pantalla. Con que eso era, además parece no llevarse bien con Zeus. Jeje, es como una mezcla entre Goku y Vegeta. Mario Castañeda se rió un poco mientras recordaba el personaje por el que su carrera había despegado. Querrás decir, una fusión. René García le corrigió a su amigo y compañero. Jaja, es cierto. Mario Castañeda solo continuó riendo por lo hilarante que era ver al verdadero Wukong en persona. Interesante, parece que Zeus ya había previsto esto por la forma en la que ha estado actuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, habló. La revelación de que solo había 12 nombres en la lista fue algo que tomó por sorpresa a varios humanos que no habían notado ese detalle por el asombro de ver los nombres de las deidades que sí estaban. ¿Planear algo? Un empresario japonés se sorprendió al ver la deducción de Wukong. Tienen un mal concepto de lo que es una fiesta. A una señora le pareció extraño el cómo Zeus se refirió a lo que tenía pensado hacer.
Cuando Zeus dijo que el Ragnarok era algo aburrido y menosprecio a la humanidad, más de uno frunció el ceño por ser considerados débiles. Maldito vejete, se atreve a llamarme débil. Un líder de un cartel entró en cólera. Varios criminales y escorias de la humanidad reaccionaron de la misma manera, pero uno que otro humano, aunque molesto, no pudo encontrar manera de darle la contraria a un dios. Más de uno tuvo que tragarse su orgullo por la impotencia que sentía de no ser considerados dignos por los dioses. Dentro de la pantalla. Sinceramente, sin importar quién participe o a quién elijamos, nuestra victoria está más que garantizada con una batalla semejante. No hay forma de que consiga satisfacer esta emoción que me inunda por primera vez en miles de años, ¿o me equivoco? Zeus entonces empezó a acumular más musculatura en todo su cuerpo. Zeus, un dios menor, trataría de hablar. No me digas que pretendes que rompamos el tabú, que lleva existiendo en los cielos desde que la humanidad fue creada hace 7 millones de años. Varios dioses se levantaron de sus asientos incrédulos a lo que estaba proponiendo su líder. Fuera de la pantalla. Maldito engreído decrépito, un hombre italiano se mostró descontento con el actuar de Zeus, a sus ojos parecían solo un niño caprichoso en el cuerpo de un anciano. Más reacciones similares en Italia y en Grecia mostraron su desprecio a Zeus por prácticamente asumir que ya habían ganado, aunque muchos creían que tenía razón en que no había oportunidad para ellos de ganar, seguían siendo humanos y su orgullo les impedía aceptarlo tan fácilmente. ¿Y esto es lo que mis ancestros alguna vez veneraron? Una mujer griega alzó las cejas en decepción. Viendo esto, me alegro de haberlo representado como alguien ridículo y senil, dijo el director Taika Waititi, recordando cómo adaptó al dios en la película de Thor Love and Thunder. En la sala donde se estaba llevando a cabo la reunión entre los presidentes y líderes más poderosos del mundo, todos mostraron curiosidad e interés por saber cuál era ese tabú que empezaban a mencionar. ¿Romper un tabú con esa antigüedad? Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, alzó una ceja en confusión. Dentro de la pantalla. Como presidente supremo del Consejo del Valhalla, levantó la prohibición de una guerra entre los dioses. Fuera de la pantalla. Las multitudes en diferentes partes del mundo entraron en sorpresa por saber cuál era ese tabú, o más bien prohibición. Una guerra entre los dioses. Una persona preguntó sin poder creérselo. ¿No se supone que la guerra era contra la humanidad? Otra persona preguntó. Más de uno estaba confundido a la vez de sorprendido por ver el giro que habían dado las cosas en los cielos. Se suponía que esto era un enfrentamiento final entre dioses contra sus creaciones, pero ahora todo eso podría cambiar. Dentro de la pantalla. Dioses de renombre. Un reflector de luz apuntaría a donde estaba sentado Ra, quien se sorprendió de inmediato. ¿Quieren saberlo, verdad? Zeus señaló a Ra. Dios vs Dios, si nos enfrentamos en serio, ¿quién diablos sería el más fuerte? Preguntó Zeus al público. Espera, ¿qué está pasando? Ha dicho que iba a levantar el tabú, maldita sea, larguémonos de aquí. Varios dioses intentarían escapar de lo que se avecinaba. El mismo semidios misterioso solo estaría con la mirada ensombrecida hasta que abrió los ojos en sorpresa luego de que una luz ilumine el lugar donde estaba. Dioses que no gozan de fama. ¿Ustedes también quieren saberlo, o me equivoco? Les preguntó Zeus a los dioses desconocidos. Ante esto, el semidios solo tendría una sonrisa llena de mucha determinación mientras chocaba sus puños. De todos los cielos, ¿quién es ahora el más fuerte de todos? Zeus comenzaría a elevar sus brazos en su forma musculosa mientras varios reflectores empezaron a cubrir todo el lugar para más drama. Fuera de la pantalla, uno que otro empezó a comprender a dónde quería ir realmente Zeus. Vaya, supongo que de algún modo esa funcionó. Sí, ahora todos los dioses parecen estar igual de sorprendidos que todos nosotros. Espera, ese de ahí es el chico que apareció al inicio, el que estaba en lo alto de las gradas. Un joven se dio cuenta de que efectivamente aquel chico del inicio estaba entre el resto de dioses. Menudos cobardes. Un hombre en España habló con burla por ver cómo varios dioses desconocidos trataron de escapar por miedo. Aunque ese chico no parece nada asustado, más bien parece que estuvo esperando esta oportunidad desde hace mucho. Un hombre mayor analizó la acción que tomó el joven dios. ¿Quién es el más fuerte de todos los cielos? Un testigo de Jehová arqueó una ceja también esperando saber la respuesta. Sin duda había una gran multitud de dioses en esa conferencia, por lo que las probabilidades eran casi infinitas. Se ve que le gusta el drama. Un maestro de ceremonias reaccionó con gracia el como Zeus parecía estar motivando el entusiasmo del lugar. Dentro de la pantalla.
La única manera de averiguarlo es a través de la más pura violencia, diría Zeus con su cuerpo musculoso y con una sonrisa perturbadora. A quien sea que salga victorioso en esta otra fiesta, le será confiado el último puesto en el Ragnarok, reveló el viejo. Todos los dioses tendrían diferentes expresiones en sus rostros, algunos como Ra estarían furiosos, otros estarían ansiosos y el resto simplemente estaría con una notable seriedad e indiferencia. Por tanto, el apocalipsis queda inaugurado. Sentenció Zeus. Zeus estrellaría el micrófono en el suelo provocando una enorme grieta seguida del entusiasmo creciente en el público de las gradas. En este lugar se abrió el telón, de una guerra prohibida de dioses, creada por dioses para los dioses. Fuera de la pantalla, más de uno se perturbó por ver la sonrisa macabra de Zeus y más por notar cómo no era un simple anciano, ya que ahora habían visto cómo su figura se había vuelto la de un hombre demasiado musculoso. No estaba tan viejo después de todo, un fisicoculturista reconoció que Zeus, a pesar de su estado, aún parecía tener algo de su época dorada. Eso lo explica, quiere darle un lugar al ganador. Trump analizó la decisión de Zeus, parece que le salió bien, solo miren los rostros del resto de dioses. Un coronel del ejército estadounidense señaló cómo varios dioses comenzaron a reaccionar de diferentes maneras. Es increíble cómo logró desviar todo el enojo a la emoción y entusiasmo del resto. Xi Jinping habló. Dentro de la pantalla. Sí que, esto es algo verdaderamente propio de usted, Zeus-sama, ha tenido una idea realmente maravillosa, halagaría Hermes, mensajero de los dioses, a su señor. Pero padre, ¿de verdad te parece bien que las cosas hayan acabado de esta manera? Preguntaría Ares, dios griego de la guerra, a su padre Zeus. Jojo, no te preocupes, hombre. ¿No te fijaste en la emoción que había en esa sala? Todos estaban de acuerdo. Fuera de la pantalla. Padre. Un hombre se sorprendió por la forma en que aquel dios musculoso y muy alto se refirió a Zeus. Ese casco y esa vestimenta, un profesor de historia antigua empezó a conectar los puntos. Se trataba de Ares, por supuesto, el dios de la guerra del panteón griego y Marte para los romanos. ¿Ese es Ares? Un jugador fanático de God of War alzó una ceja con duda. Recordó como la primera vez que jugó el juego y apareció su versión de Ares, este imponía mucho miedo y respeto, su cabello en llamas y su armadura más su rostro malvado, fueron un toque icónico para ese videojuego. Pero, el Ares real resultó ser solo alguien con músculos y ya. Vaya que es diferente a como lo habíamos imaginado. Un diseñador que había participado en la creación del primer videojuego de God of War no pudo evitar decepcionarse. ¿El otro también será un dios? Muchos empezaron a tener dudas sobre aquel dios extraño de vestimenta similar a un mayordomo y que de hecho, se comportaba como uno. Dentro de la pantalla. Yo también estoy de acuerdo. En cuanto a nuestros 12 representantes en el Ragnarok. Si lo que buscamos es erradicar a la humanidad, no se me ocurre nadie mejor que ellos. Pero, es justamente por eso que, sí, los dioses que no fueron elegidos para el Ragnarok, no, más bien que no pudieron ser elegidos, interrumpió Hermes. Son seres considerados peligrosos incluso entre nosotros los dioses. De ellos se ha dicho que son imparables, intocables, insondables, se les conoce como los dioses exteriores. Explicaría Hermes mientras que las sombras de algunos dioses exteriores aparecían. Ahora que el tabú ha sido levantado, estos dioses exteriores se van a enfrentar los unos a los otros, esta otra fiesta, es verdaderamente impredecible. Este torneo podría acabar decidiendo el destino de los cielos, incluso más que el Ragnarok. Continuó con su explicación haciendo que Ares tuvieron una expresión nerviosa. Fuera de la pantalla. Seres que son incluso un peligro para los demás dioses, un historiador tragó saliva tras pensar en eso. Eso sí está a otro nivel de horror, un chico que era un fan de libros de horror cósmico pudo comparar ambos conceptos con los dioses exteriores que mencionó aquel dios mayordomo. Ese viejo de verdad que no le teme a nada, solo busca divertirse. Varios compartieron ese mismo pensamiento. Dentro de la pantalla. Por eso mismo me resulta tan interesante, aunque, Hermes se detendría al notar la presencia de alguien. Vaya, dijo Hermes. En eso, un resplandor haría evidente la presencia de cierto dios del sol, que no era otro que el mismísimo Ra. Hablando del rey de Roma, ¿qué te trae por aquí, Ra? Preguntó un curioso Zeus nada sorprendido de la presencia de Ra. Ra simplemente estaría de brazos cruzados y con una expresión sombría en su rostro con marcas de enojo en su frente. Me parece que ya te has burlado lo suficiente de mí, Zeus. Fuera de la pantalla. Bien, estaba claro que no iba a quedar sin hacer nada, un hombre egipcio mostró preocupación ante la aparición repentina de Ra.
En Egipto, varias personas no pudieron evitar sentir escalofríos en sus cuerpos tras ver la pose que había tomado Ra. Solo espero que esto no acabe mal, o bueno, tal vez sería mejor que si acabara mal para ellos. Una mujer egipcia pensó mejor las cosas tras ver que una guerra entre los dos podría ser una posible ventaja. Dentro de la pantalla, aparecería un texto con información acerca del dios del sol. Ra-Horuit es el dios del sol, considerado como el dios supremo en el antiguo Egipto, además de ser una deidad primordial. Las pirámides y obeliscos que representan Egipto son un verdadero símbolo de la gran devoción que sentían hacia Ra. Él es un dios importante que incluso asistió a la asamblea de creación de la humanidad en los cielos, sin embargo también trató de erradicar a la humanidad sin la aprobación del consejo. Él es un pilar imparable. Fuera de la pantalla, los historiadores admiraron las imágenes que empezaron a mostrarse en las pantallas junto con la información del dios. Ya me imagino la devoción que tuvieron para realizar las que formarían parte de las 7 maravillas del mundo. Un joven egipcio empezó a ver a la lejanía las gloriosas pirámides de Egipto. La creación de la humanidad. Un científico arqueó una ceja todavía con escepticismo. Si bien, ya no había manera de negar la existencia de los dioses, aún podrían argumentar el origen del hombre por medio de la evolución. El oír que Ra había participado a esa asamblea para crear a la humanidad hizo que una gran pregunta comenzara a crecer dentro de su mente. ¿De verdad podrían haber sido nuestros creadores como dicen los mitos? No, aún es muy pronto para sacar conclusiones, tal vez solo sea una forma de decirlo. El mismo científico intentó negar cualquier posibilidad de que el humano en verdad haya sido una creación divina. Tal vez solo hayan impulsado nuestra evolución del simio y ya, después de todo, ¿qué tan probable era que de verdad los dioses los hayan creado así sin más? Seguía pensando que era una locura. Y de ser así, ¿cuál de todos los mitos de creación sería el correcto? ¿Qué intentó hacer qué? Varias personas entraron en alerta tras oír eso último. Por lo visto Ra no era alguien tan cercano a la humanidad como decían sus mitos. Dentro de la pantalla. Jojo, no estés tan enfadado, Ra. Lo que dije sobre nuestros representantes en el Ragnarok iba en serio. Los cielos están llenos de tipos fuertes, incluyéndote a ti. Pero sugerir que nos matemos los unos a los otros para decidirlo sería darle a esto una importancia que no tiene, y sé de alguien a la que le gustaría que lo hiciéramos. Dicho esto, nos hemos tomado demasiadas molestias por esta fiesta. Sería un aburrimiento que no lo decidiéramos peleando aunque sea un poco. Es por eso que decidí levantar el tabú. Rara vez nos llega la oportunidad de enfrentarnos entre nosotros sin contemplaciones. Ahora que puedes divertirte un poco, no deberías desaprovecharlo. ¿Aburrimiento? ¿Interesante? ¿Divertirme? ¿Desde cuándo los cielos se han convertido en tu pario de juegos? Debido a esta reacción, los 3 dioses griegos se preocuparon y rápidamente Ares intervino. Señor Ra. Exclamó Ares, parece que ha habido un pequeño malentendido entre nosotros porque no tratamos de relajarnos y lo hablamos. Ares trataría de arreglar las cosas de buena manera acercándose lentamente hasta Ra. Fuera de la pantalla. Ojalá ocurra eso, sería una gran manera de mantenerlos ocupados. Hacer que se maten entre sí, no suena tan mal plan. Cientos de personas empezaban a creer que en una situación como esa, la humanidad podría tal vez sobrevivir y aprovechar que los dioses estaban peleando entre ellos. Con que así ve las cosas, solo como diversión. Y ya Russell Crowe, quien había sido actor de la icónica Gladiator y el que encarnó al rey del Olimpo en la polémica Thor Love and Thunder, reflexionó un poco sobre lo dicho por Zeus. Ser un dios y vivir como uno realmente tenía todas las ventajas. Seres supremos que gobernaban sobre todo y que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias, sin duda era la vida que más de uno desearía. Se ardió, y literalmente un estudiante trató de bromear un poco, pero también estaba perplejo por la reacción repentina del dios del sol. Si no estuviera tan asustada, tal vez me estaría riendo por eso. Una chica también estudiante de su salón tenía la mirada tensa por ver la figura tenebrosa de Ra. ¿Qué es lo que va a hacer? Un joven que se encontraba practicando box observó la acción del dios de la guerra. Que no es obvio. Su entrenador le respondió, tal parece que trata de dialogar, aunque viendo que es un dios bélico, puede que las cosas no terminen muy bien, afirmó con seguridad. Más de uno creyó que Ares de seguro reaccionaría con hostilidad en defensa de su padre y rey, pero les sorprendió ver que el dios de la guerra estaba tratando de dialogar por las buenas. Parece que se lo está tomando con calma, una chica de Grecia dijo, al ver cómo el que era considerado un dios bélico y bruto, más bien parecía ser alguien bastante civilizado y cortés.
Quizás sea una trampa para despistar a Ra. Su padre le respondió, él seguía pensando que esto era como en los mitos que le solían contar en la escuela y en los museos. Varios compartieron el mismo pensamiento sobre que eso era un truco del dios, después de todo era el dios de la guerra más conocido y temido en la actualidad. Dentro de la pantalla. Pero entonces comenzó a sudar a montones y entró en pánico al darse cuenta de esto. Estúpido, Ares abriría sus ojos con miedo. ¿Quién te ha dado permiso para acercarte a mí? Le preguntó Ra, con una expresión de desprecio absoluto. ¿Pero qué diablos es esto? Semejante calor y sequedad, es como si hubiera sido arrojado a un desierto en un instante. Ares se imaginó a sí mismo padeciendo en medio de un enorme y caluroso desierto. Así que este es el dios del sol, Ra. Él jamás permitiría que un dios ordinario le rozara tan siquiera. Finalmente Ares caería derrotado por no poder aguantar semejante tortura calorífica. Fuera de la pantalla. Pero Kunei. Miles, no, más bien millones de personas en todo el mundo que sabían algo de mitología griega se quedaron en shock absoluto por ver cómo aquel dios de la guerra que hasta hace unos segundos atrás habían respetado, fue vencido como si se tratase de cualquier persona. No, esto tiene que ser un error. Un historiador originario de Grecia acomodó sus lentes para asegurarse de que su vista no le estuviera jugando una broma. No hay manera, ¿de verdad se refirió a él como un dios ordinario? Una maestra de secundaria empezó a cuestionar todo lo que creyó saber de mitología griega al ver cómo Ares estaba en el piso, totalmente exhausto. En Egipto la situación era totalmente contraria, por alguna extraña razón, más de un egipcio no pudo evitar sentir un infernal calor, uno mucho mayor al que ellos estaban acostumbrados a soportar en sus tierras áridas. ¿Qué es esto? Un hombre se secó la frente con algo de lentitud por el cansancio, jamás había sentido este tipo de calor. Así que este es el poder del dios Ra. Un joven que estaba bañándose con un galón de agua fría reaccionó con asombro. Varias personas no pudieron evitar imitar su acción, y muchos empezaron a buscar algo que pudiera refrescarlos. Literalmente barrió el piso con él. BLC, famoso streamer y youtuber de anime y manga, reaccionó todavía incrédulo por ver el estado en el que había quedado Ares. Dentro de la pantalla. ¡Qué ridiculez! Haber organizado este torneo es un completo sinsentido. El único resultado posible es mi total y absoluta victoria. Diría Ra convencido de sus propias palabras. Ya veo, parece que no lo entiendes, después de todo. Jugar y divertirnos siempre que queremos es el privilegio de los dioses, nuestra esencia. Explicó Zeus con una sonrisa. Necesitas tener la mente más abierta. ¿Cómo esperas divertirte como un dios que eres, si no? Diablos, Zeus-sama, provocar a alguien como él de esa manera es. Un Hermes bastante preocupado por lo que se avecinaba observaba desde lejos. En ese caso, ¿por qué no cierro esa mente tan abierta tuya? Respondió Ra con un rostro de locura. Aquí y ahora ambos dioses empezarían a desprender un aura de muerte y poder mientras daban pasos decididos para enfrentarse, ante la atónita mirada de Hermes y Ares. Fuera de la pantalla. Razón no le falta para afirmar eso. Un hombre que solía tener la costumbre de ir a las playas para broncearse reconoció las afirmaciones de Ra. Ni siquiera yo me atrevería a enfrentarme contra ese tipo de calor. No era para menos, ya que el sujeto era un maldito sol con cuerpo de hombre y esencia de Dios. Aunque reconozco su poder, sigue siendo un fanfarrón para afirmar que nadie más podría contra él. Una chica le molestó la actitud tan soberbia del dios egipcio. Patrañas, el señor Vishnu podría borrarlo de la faz del universo si él quisiera. Un seguidor del hinduismo pensó, muy seguro de sus palabras. Se me ocurren varios dioses que podrían pagar su calor y sus aires de grandeza con solo su presencia. Un historiador compartió la opinión de varios compañeros suyos. Aunque Ra era un dios bastante poderoso y el supremo en su panteón, lo cierto es que había seres que estaban más allá de su poder, dioses de otras religiones que poseían hazañas mucho más increíbles y divinas que las de él. Ese Zeus se nota que se ha relajado con el tiempo. Probablemente el Zeus de los mitos ya hubiera intentado golpear a Ra con algún rayo. Cuando los historiadores vieron que las tensiones habían aumentado entre ambas deidades, más de uno empezó a preocuparse por lo que se avecinaba. Si yo fuera él, me largaría de allí lo más lejos posible. Un compañero historiador compartió la misma preocupación que sentía el dios mayordomo. Cuando los dos dioses empezaron a caminar lentamente el uno contra el otro en posición de pelea, más de un humano se acercó y alejó de las pantallas. Algunas tenían curiosidad por ver ese enfrentamiento entre dos de los dioses más populares, mientras que otros temían por lo que algo como eso pudiera significar. ¿Pero Zeus en verdad tiene oportunidad contra un primordial como Ra?
Un historiador joven preguntó al resto de sus compañeros más expertos en el tema. Aunque era sabido que Zeus era alguien poderoso, capaz de lanzar y destruir montañas, devastar ciudades enteras con sus rayos, dar órdenes y castigos crueles, entre más hazañas memorables, lo cierto es que Ra estaba en otras ligas en cuanto a divinidad. Eso habrá que verlo, una compañera suya le respondió mientras veía la futura batalla entre Ra y Zeus. Dentro de la pantalla, ambas deidades se detendrían tras oír lo que parecía ser un ladrido. Oh, buen chico, buen chico. Aquel semidios misterioso había aparecido y ahora en compañía de su perro mascota. Lo siento, Hayes, no me di cuenta que te estabas aburriendo. ¿Cómo dices, que llevan una eternidad hablando? Te entiendo perfectamente, yo pienso lo mismo. El semidios hablaría con su perro ante la mirada confusa de los otros dioses en el lugar. Piérdete, mocoso, no tengo idea de quién seas o de dónde has salido, pero ¿acaso quieres que los haga ceniza a ti y a esa patética forma de vida inferior? Ah. El semidios pondría una mueca de enojo ante lo dicho por Ra. El semidios se alejaría de su mascota y se levantaría para caminar hacia donde estaba el dios. Fuera de la pantalla. Es el mismo chico. Una persona entre la multitud señaló a su pantalla tras reconocer a aquel dios. ¿Pero qué está haciendo ahí? ¿Cómo se le ocurre interrumpir algo como eso, y peor, llevar a su mascota con él? Muchas personas que tenían de mascota a diferentes razas de perros mostraron su descontento por cómo el chico estaba arriesgando a su compañero canino. Dios, no había que ser tan directo, una mujer se tapó la boca por oír tal amenaza del dios del sol. Ni yo soy tan frío como ese sujeto, ¿cómo se atreve a llamarlo así? Una veterinaria se indignó por ver cómo Ra le había faltado el respeto a la propia existencia de aquel adorable canino. Cientos de personas en Egipto y alrededor de todo el mundo empezaron a abuchear al dios por atreverse a denigrar de esa manera al chico y a su mascota. ¿Quién lo diría? ¿Funaron a un dios? Un adolescente empezó a revisar sus redes sociales y encontró varias publicaciones de odio en contra de Ra. Mala elección de palabras, Keanu Reeves negó con la cabeza, pero se detuvo tras ver cómo aquel chico puso una cara de desprecio. Amenazar de muerte a la mascota de una persona jamás trae nada bueno, menos si es alguien tan importante en su vida. Finalizó, viendo el paralelismo entre aquel joven y uno de los personajes que él había interpretado en el cine. Dentro de la pantalla. Lo siento, creo que no te he escuchado bien. Además, ¿no crees que ya va siendo hora de que te quites del medio, viejo? Preguntó el semidios con una mirada burlona. Tengo algo que discutir con ese abuelo de ahí, dijo refiriéndose a Zeus. Esta forma de dirigirse a ambos provocó en Ra una furia enorme, pero en Zeus, jo. Carcajeó Zeus. Te escucho fuera de la pantalla. Lo llamó viejo. Un militar se mostró incrédulo y reconoció el valor del chica. Ahora que lo pienso, es irónico que alguien como Ra se vea más joven que el propio Zeus, otro militar añadió. Muchos se burlaron de la reacción de Ra, pero cuando vieron a Zeus seguirle el juego al muchacho y prestarle atención a su petición, muchos se sorprendieron. Y pensar que a él lo llamó abuelo. Jaja, vaya que este Zeus es todo un caso. Una persona entre una multitud se rió. Dentro de la pantalla. Mocoso, por lo que veo tú también estás interesado en participar en el torneo, ¿me equivoco? Algo así. Respondería el semidios. ¿Qué es lo que me querías preguntar? Dijo Zeus. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. Respondió el semidios con la mano en la cabeza. Si gano, ¿me puedo quedar con tu trono? Dijo sin más, con una cara inocente. Los 4 dioses se quedarían paralizados ante su petición tan inesperada. Fuera de la pantalla. Me pregunto qué es lo que busca. Para llegar hasta ese lugar debe ser una petición muy importante. Una persona no pudo terminar de hablar cuando escuchó que era lo que quería aquel joven dios. Él acaba de pedir su trono. La misma persona reaccionó con asombro por semejante petición. Está totalmente loco. Un soldado de Corea del Norte entró en shock tras oír la petición de aquel joven. En su nación, bajo el régimen de su líder supremo, algo como eso habría sido razón suficiente para una ejecución pública. Ni siquiera las caras graciosas que pusieron los dioses, como Ares por ejemplo, lograron quitar el asombro que se había formado en todas las personas por tal atrevimiento. Está muerto, alguien en Grecia pensó. Dentro de la pantalla. Jojo, jajajajajajaja. Varias risas se escucharon por parte de Zeus. Jajajajaja. Ra también se uniría. Aunque bueno, al mocoso no le falta algo de razón con su chiste, ¿no crees? Zeus. Entonces Ra pondría una expresión de soberbia mientras miraba a Zeus. ¿A qué te refieres con eso, Ra?
Zeus tendría una expresión que combinaba duda, pero a la vez algo de perversión. Por una vez, he de darte la razón en algo, a la larga el Ragnarok no es más que un pequeño juego con los humanos como rivales, una especie de divertida batalla ganada. En cambio el apocalipsis se tornará en una batalla feroz. Los que se enfrentan son dioses, después de todo, además, tratándose de un torneo, el ganador debería recibir una recompensa adecuada. ¿No te parece? Entonces Ra finalmente dio a entender a dónde iba con todo esto. Para eso tú serías lo más adecuado, ¿entiendes a lo que me refiero, verdad? Ya veo, ahí me has dado donde me duele, empezó a responder el anciano. Parece que un puesto en el Ragnarok no es recompensa suficiente. Zeus comenzaría a retirarse dándole la espalda a ambas deidades. Fuera de la pantalla. La misma persona de Grecia reaccionó con incredulidad al ver cómo ambas deidades solo estaban riéndose. Varios humanos estaban igual de incrédulos y confundidos por las reacciones de ambos dioses, muchos habían imaginado que el joven dios sería destruido por su ofensa, pero nada eso estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que toleren algo como esto? Kim Jong gritó enfurecido sin creerse lo que estaba viendo. ¿A ellos de verdad no les molesta? Alguien en Egipto preguntó. Incluso Ra se unió a las risas, pero pronto, las personas fueron entendiendo a dónde quería ir el dios egipcio luego de escuchar sus palabras. Con que era por eso, vaya que realmente quiere ser superior a todos. Otro egipcio entendió a dónde quería ir el dios. Bueno, eso cambia las cosas, ya no solo se trata de un puesto, ahora quieren ir por lo grande. Muchos esperaban que Zeus simplemente desechara las sugerencias de ambos, pero cuando vieron que estaba por hablar, prestaron su total atención para saber cuál sería su respuesta, dentro de la pantalla. ¿Qué se le va a hacer? Tú refiriéndose al semidios y tú refiriéndose a Ra de momento porque no se enfrentan en el primer combate. Zeus al fin soltó la bomba para el torneo. ¿Cómo? Ambos exclamaron en incredulidad. Zeus se voltearía para proseguir. Yo también les diré una cosa, alzó un dedo mirando a ambos. Tras semejante declaración deben asumir una cantidad adecuada de responsabilidad. Ra y el semidios se quedaron helados con los ojos bien abiertos. Pero tras unos segundos ambos se dirigieron unas miradas, una decidida por parte del más joven y otra de desprecio por parte del primordial. De momento necesito una prueba, continuó explicando el viejo Zeus. ¿De verdad tienen la fuerza necesaria como para fundamentar sus palabras? Zeus pondría un rostro sombrío con un único ojo visible. Cuando puedan demostrarlo, entonces les prepararé una recompensa adecuada. Terminó de hablar y se retiró junto a Hermes y Ares, fuera de la pantalla. ¿Es acaso una broma? Un maestro de karate quedó impactado por ver cómo Zeus había decidido poner en combate a un joven contra alguien que se notaba que ya tenía experiencia en la vida. No tiene ningún sentido, ese chico no tiene ninguna oportunidad por muy valiente que sea. Un entrenador de box estaba alarmado por el posible desenlace de ese combate. En verdad que el tiempo ha dañado su cerebro, ¿cómo se le ocurre emparejar al niño con semejante coloso solar? Más y más personas empezaban a cuestionar la decisión de Zeus, millones de humanos estaban preocupados del terrible destino y final que le esperaba al chico. Por más que sea un dios, sigue viéndose muy joven para semejante oponente, un comentarista de lucha libre mostró su descontento. Además, no es demasiado joven para enfrentarse en un combate. Una madre preocupada pensó. Dentro de la pantalla, nos ubicamos en una arena de combate enorme con un público repleto de deidades de todas las mitologías. En este lugar se llevará a cabo el apocalipsis de los dioses. Finalmente se aproxima la inauguración del apocalipsis, pero antes de comenzar he de darle una noticia a nuestros estimados espectadores. Una chica con un parche negro y vestimenta algo sugerente del mismo color empezó a elevar su voz con una especie de trompeta. Se trataba de la mejor aprendiz del dios nórdico Heimdall, ella era Jarl. Fuera de la pantalla, varios admiraron la arena donde se llevaría a cabo el apocalipsis entre los dioses. Miles de arquitectos empezaron a tomar fotos del lugar para futura inspiración en proyectos de gran escala. Y de manera similar millones de adolescentes y jóvenes en todo el mundo sacaron sus teléfonos a una gran velocidad para tomar fotos de la aprendiz del dios Heimdall. ¿Su nombre es Jarl?, preguntó una chica algo confundida, era la primera vez que escuchaba ese nombre. Sí, es lo que acaba de decir, su amigo le respondió con algo de rapidez ya que trataba de tomar mejores fotos. Su amiga solo puso una mirada ensombrecida por la acción de su amigo. Era gracioso, porque hasta ese momento el chico había estado tenso por toda la situación, pero en cuanto apareció esa diosa pues, su reacción fue diferente. Jarl,
No recuerdo haber oído sobre esa diosa en los registros nórdicos. Un historiador viejo trató de buscar en sus recuerdos algún rastro de ese nombre. No es una vestimenta muy reveladora. Una mujer adulta preguntó. ¿Si sabes que al ser un diosa podría ser más vieja que la mayoría de nosotras? Su hija le preguntó. Igual sigue siendo muy joven para ese tipo de ropa, le respondió su madre. Dentro de la pantalla, además de un puesto en el Ragnarok, el vencedor del apocalipsis recibirá un premio extra. Explicó con entusiasmo mientras alzaba su brazo libre. Se ganará el derecho de añadir un único artículo, sea cual sea, a la constitución del Valhalla. Aquella revelación haría que varios dioses concursantes tuvieran una sonrisa de emoción y otros estarían sorprendidos por el premio extra. Ha dicho añadir un artículo a la constitución del Valhalla, sea cual sea. Eso es tan siquiera posible. Varios dioses estarían en shock tras descubrir cuál sería el premio extra para el ganador. Esta es una recompensa otorgada por el propio Consejo del Valhalla. Por lo que será garantizado como un derecho oficial y legítimo. Jarl continuó con su explicación para aún más asombro del resto de dioses menores. Llamar a esto premio extra es quedarse demasiado corto, es más, se nota que hay un claro favoritismo. Más y más dioses con diferentes apariencias comenzaron a reclamar y mostrar su descontento ante lo que estaban escuchando. Fuera de la pantalla, cuando Jarl reveló cuál sería el premio extra, las personas que habían quedado hipnotizadas por la figura de Jarl finalmente salieron de su trance de hormonas. Ese será el premio para el ganador. Alguien preguntó con asombro en su voz. Añadir cualquier artículo a la Constitución, sea cual sea. Una abogada pensó analíticamente la situación. Si cualquiera de esos dioses ganaba y por alguna razón se le ocurría añadir alguna ley que afectara a la humanidad, todos ellos estarían totalmente perdidos. Solo espero que los que participen añadan algún artículo banal que no afecte a la humanidad. ¿De verdad están dispuestos a correr ese riesgo? Javier Milei, presidente de Argentina, habló con duda en su voz. Nadie podía creer que Zeus en verdad estuviera dispuesto a cumplir con añadir cualquier artículo a una constitución tan importante que podría cambiar todo para los cielos. Dentro de la pantalla. O sea, ¿podrá crear sus propias reglas para los cielos? ¡Qué envidia! Shiva se quejó y se puso de brazos cruzados. De igual forma sería un gran problema que ganara alguno de los dioses exteriores, ¿no? Y que lo digas, respondió un dios de cabello blanco largo y una mascarilla negra con dibujo de sonrisa. Esto es, un cebo, un dios calvo, pensó para atraer a los más fuertes y peligrosos de entre los dioses exteriores. Tras pasar por una estricta revisión preliminar, ellos encarnan el caos y las más malvadas ambiciones en toda la historia de los cielos. He aquí a los participantes del apocalipsis. Anunció Jarl para entusiasmo de todos los dioses. En pantalla saldría una segunda lista, esta vez era la lista de los peleadores del apocalipsis, pero algo era distinto, la lista había censurado todos los nombres excepto los nombres del primer combate, Raorquit vs Cuchulain. Este sería oficialmente el primer enfrentamiento del torneo. Fuera de la pantalla. En la India, muchos devotos del hinduismo intentarían reconocer quiénes eran los otros dioses que rodeaban a Shiva. Sabían que debían ser dioses de su mismo panteón hindú, pero no podían saber con exactitud quiénes eran. No reconozco a ninguno de ellos. Un joven hindú trató de comparar alguno de los dioses con las estatuas y pinturas que había en honor a los mismos. Qué extraño, no veo al señor Brahma ni al señor Vishnu. Un gurú se frotó la barba con incertidumbre. ¿Con qué es un cebo para los dioses exteriores? Un profesor de historia logró entender la explicación de aquel dios calvo. Las personas se emocionaron y a la vez volvieron a tener miedo por ver quiénes serían los participantes de este apocalipsis divino. Solo espero que no haya más primordiales. Una maestra pensó con terror ante la idea de que más seres iguales a Ra participen en ese torneo. Esperen, no puedo ver el resto de nombres. Una persona en la multitud gritó sorprendido. ¿Soy solo yo, o de verdad están censurados? Un hombre limpió sus lentes para asegurarse de no ser un problema de los mismos. No creo que sean tus lentes, yo tampoco puedo ver el resto de nombres. Un hombre de entre la multitud habló tras ver la acción del otro hombre. Varios intentaron frotarse los ojos para descartar que sea su vista, pero seguían sin ver los nombres a excepción de dos. Bueno, tal parece que el viejo no estaba bromeando. Un deportista habló tras ver que efectivamente, ambos dioses se iban a enfrentar, dentro de la pantalla. Maldición, más de la mitad son dioses exteriores. Un dios con casco habló, esto no es lo bastante tranquilo como para llamarlo fiesta, es un puro y duro apocalipsis. Otro dios con toga blanca habló.
Vaya, todos parecen estar muy entusiasmados, dijo Hermes con los brazos ocultos. Por supuesto, los cielos van a temblar de gran manera en función del resultado. Respondió Ares. Ambos acompañaban a su padre desde la zona para su panteón. Zeus estaba sentado en su trono observando el ambiente del torneo. Hace mucho tiempo, tomé la titanomaquia y desde entonces me han llamado el dios padre del cosmos y el dios de dioses. Empezó a recordar aquella época de su juventud mientras imágenes se mostraban de aquel momento de su victoria en contra de su padre Cronos. Si puedo experimentar la misma pasión que en aquel momento, no, los brazos de Zeus comenzaron a crecer en músculos y puedo ver una emoción que incluso la supera, no me importa lo que le pueda pasar a los cielos nuevamente su cuerpo aumentó su masa muscular de sobremanera. Fuera de la pantalla, varios observaron con atención lo que estaba por suceder. Vaya, ahora sí se puso serio, una chica habló con sorpresa, después de ver cómo Zeus se la había pasado de broma en broma, ahora resultaba extraño verlo con una actitud más seria. La titanomaquia, un profesor de historia de nivel secundario, repasó sus conocimientos en mitología griega luego de escuchar ese nombre. La guerra donde dioses y titanes se habían enfrentado y la misma que decidiría el gobierno sobre todo el mundo, o al menos el territorio griego. Cuando aparecieron en pantalla las imágenes de aquel momento crucial en la historia de Zeus, varios historiadores tomaron fotos y notas del momento. La imagen de Zeus joven sobre el cadáver de su padre empezó a circular en redes a un nivel sorprendente. Se nota que eso fue hace eones, ahí no parecía una momia con barba. Dijo un chico que trabajaba de modelo para sesiones de fotos juveniles. Sus compañeras de trabajo en cambio, tuvieron una reacción distinta a la suya. Vaya, no estaba tan mal, se nota que fue su época dorada. Varias modelos admiraron y degustaron el cuerpo juvenil y musculoso del Zeus del pasado. Si saben que ahora es un anciano. El mismo chico sintió una gota de sudor en su rostro por notar las reacciones de sus amigas. Más de una chica reconoció el atractivo que solía tener el rey del Olimpo eones atrás y claro que varias guardarían fotos de ese momento, no por nada había tenido varias relaciones amorosas en su historial. Vaya que de verdad no ha sentido algo como eso en años, pero en serio está dispuesto a perderlo todo solo por una emoción mayor. Kim Jong alzó una ceja con duda. Dentro de la pantalla. Entonces Harry llamó la atención de todos los dioses tras anunciar el primer combate. Sin más dilación que entren los participantes del primer combate. En una zona de la arena, una gran pirámide conformada por varios dioses que estaban sudando por el calor extremo, aunque sus rostros temblaban estos dijeron en conjunto. Gloria a Ra-Sama. Alabaron a los dioses de la pirámide con dolor en sus rostros. Todos y cada uno de los dioses lo pensaron, no hay nadie más digno para este torneo que él. Ra se encontraba sentado sobre la espalda de un dios que estaba en la cima de la pirámide. ¿Qué más da Zeus? ¿A quién le importa Odín? Un vuelo de misterio que solo un dios se podría permitir cubre su incandescente cuerpo. Decía Harry mientras Ra empezaba a bajar lenta pero imponentemente de la pirámide. El dios del sol es un dios entre los mismos dioses. Yo soy la verdadera cima de los dioses. Observa con atención, Zeus. Ra tenía un ojo ensombrecido y el otro era visible con una notable locura. Dios del sol. Ra Orcuit, Egipto, no te pierdas el momento en el que le demuestre a todos en los cielos quién es más digno de ser el verdadero rey. Ra solamente sonrió con los brazos cruzados mientras el sol lo iluminaba. Fuera de la pantalla, hubo varias reacciones por parte de la humanidad, algunos estaban sorprendidos por el nivel de fanatismo y lealtad que tenían esos dioses para que Ra usara su cuerpo como si no fuera nada más que una pila de ladrillos de pirámide. Otros estaban enojados por la falta de empatía que sentía el dios tras ignorar el dolor y sufrimiento que claramente tenían sus subordinados. De verdad que es alguien despreciable, y pensar que nosotros lo representamos de una manera más alegre. Pascu pensó con decepción luego de ver cómo era realmente el dios del sol. Nosotros hasta le habíamos puesto el apodo de Polloman, pero ahora eso ya no tiene sentido viendo la clase de ser que es realmente, Rodri agregó. Ambos, Pascu y Rodri del canal del mismo nombre, suspiraron en derrota por concluir que habían cometido un error en la representación del dios egipcio en su respectiva canción. ¿Cuántos más serán diferentes en comparación de lo que nosotros representamos en nuestras canciones? Preguntó Rodri. Pascu solo alzó los hombros y respondió. No tengo idea, ya hemos visto a Wukong, Zeus, Ares, Odín, Shiva, Afrodita y bueno creo que más adelante seguiremos viendo otros dioses, sin duda la percepción que tenían de los dioses había cambiado completamente con todo esto.
Solo espero que Thor sea alguien más amigable y Loki, pues que no esté tan Loki, respondió Pascu, aunque lo último lo dijo con un tono gracioso. Ambos amigos solo empezaron a reírse. Si iban a morir junto con el resto de la humanidad por mano de los dioses, al menos se irían con una sonrisa. Dentro de la pantalla. Dentro de un pasillo se encontraba el semidios ahora conocido como Cuchulain junto a su fiel amigo perruno. Me marcho, Geis. Q estaba sobando la cabeza de su perrito. No te preocupes, es imposible que pierda contra un bastardo dorado como él, fuera de la pantalla. Varias personas, especialmente aquellos que tenían mascotas o eran amantes de los animales, no pudieron evitar sentirse identificados. El sentimiento que ellos sentían por sus mascotas no se podía comparar a nada que no sea el de un amigo fiel. Escogió un nombre bastante peculiar para su perro, jaja, un hombre de orientación homosexual reaccionó de forma cómica por el nombre que le había puesto a su mascota. En lugar de sentirse ofendido por tener un nombre similar a cierto término para describir a personas de su orientación sexual, al menos en algunas partes del mundo, realmente a él le daba igual y solo disfrutaba de lo gracioso que le había resultado el nombre del canino. Ya lo creo, jajaja, eso sí es verdadera inclusión. Un amigo suyo de forma sarcástica compartía la misma reacción que él. ¿De verdad estás decidido a luchar contra él? Un historiador irlandés frotó una mano en su barbilla. En el momento que logró reconocer lo que parecía ser un medallón con un símbolo celta, rápidamente empezó a teorizar sobre la identidad de aquel dios. Solo espero que al menos podamos saber tu nombre, alabó el historiador, deseándole suerte al chico. Dentro de la pantalla. Ahora su oponente, quien sorprendentemente es un semidios. Ra, tras oír esa declaración, frunció el ceño. ¿Ha dicho semidios?, preguntó con desprecio el dios del sol. ¿Qué es lo que acaba de decir? Semidios. Varios dioses se sorprendieron ante esa revelación. ¿O sea, que es mitad humano?, preguntó un dios de las gradas. Fuera de la pantalla. ¿Un semidios? Espera, ¿entonces no era un dios como tal? Muchas preguntas se hicieron presentes en toda la población humana, que ahora tenía más preguntas que respuestas tras descubrir ese dato. Con que es mitad humano, tal vez eso explique su desprecio por ciertos dioses y el por qué no parece respetarlos del todo, meditó un sacerdote de una iglesia que estaba repleta de feligreses que igual se encontraban sorprendidos por la revelación. Oh no, tal parece que no ve.